llamada Ley de Hidrocarburos. Esta ley es tal vez la más importante de toda la reforma energética secundaria, porque se refiere a los contratos de exploración y extracción que se entregarán a las transnacionales para que las transnacionales exploren y extraigan el petróleo y el gas. Y también se refiere a los permisos que va a haber en el resto de la industria energética, es decir, todo lo que es la refinación, la petroquímica, el almacenamiento, el transporte del gas o de la gasolina por ductos, todo eso se otorgará a través de permisos. Habrá contratos, como ustedes saben, unos se llaman de utilidad compartida, en donde se comparte pues, la utilidad, el beneficio de la venta del gas o del petróleo, y otros que se llaman de producción compartida, en donde también se reparten las utilidades y los beneficios, pero tanto Pemex como las empresas privadas en alianzas podrán participar en la extracción o en la exploración de los hidrocarburos correspondientes. ¿Qué es lo negativo de estas leyes? Bueno, hay muchas cosas negativas. Por ejemplo, el Congreso de la Unión pierde competencias legales. De acuerdo a la Constitución, quien debe legislar en materia de hidrocarburos y de electricidad es solamente el Congreso. Y sin embargo, esta ley delega a la Secretaría de Energía o a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Comisión Reguladora de Energía, que son instancias del Ejecutivo, atribuciones cuasi legislativas para elaborar lineamientos, reglamentos generales, en fin, cosas que le deberían corresponder al Congreso de la Unión. Sin embargo, creo yo que lo más grave está en 3 puntos. Uno de los puntos muy graves tiene que ver con el tema de la tierra, tanto la ocupación temporal de la tierra como las posibilidades de expropiación o de servidumbres legales de hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que según la Constitución, la reforma de diciembre del año pasado en materia energética, la actividad preferente económica en el país es la actividad energética. Es decir, un agricultor, un ganadero, un industrial, una población, un ejido, no puede decir mi actividad agrícola, industrial, de servicios, mi asentamiento humano es más importante que la actividad energética. De acuerdo con la Constitución, la actividad social y económica más importante es la energética. Entonces las empresas van a decir, pues en tal sitio, en tal territorio, en tal bloque territorial hay hidrocarburos, hay gas, hay petróleo, o en tal territorio voy a instalar una planta hidroeléctrica. Entonces, por favor, desocupen. Esto se los puedo comprar, se los puedo rentar, pero no se trata de una negociación en donde el vendedor dice, pues sí te vendo o no te vendo. Se tratará de ventas o de rentas obligatorias, porque si el propietario de la tierra, sea pequeño propietario, o el ejidatario que posee esa parcela, o el comunero, o el indígena que tiene ese territorio, si dicen no te vendo o no te rento o no te permito que uses esta tierra, el gobierno tendrá siempre la posibilidad ya sea de expropiar de manera obligatoria o de constituir una servidumbre que se llama servidumbre legal de hidrocarburos para que la empresa transnacional ahí se instale y extraiga el petróleo o el gas. Lo otro muy negativo tiene que ver con los pueblos indígenas. Dicen los del gobierno que sí se va a dar derecho a la consulta. México celebró desde hace años un convenio muy importante que protege a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ese convenio dice que cuando hay actividades de particulares o del Estado para realizar algún tipo de explotación económica en territorios indígenas, se debe consultar al pueblo originario. La ley de hidrocarburos, como la ley de la industria eléctrica, establece esa consulta, que se les consulte. El problema es que no señala la ley de hidrocarburos ni la ley de la industria eléctrica que esa consulta debe ser vinculante. Y otra cosa muy importante, el convenio 169 de la OIT, en varios artículos dice que los pueblos originarios, cuando aceptan que una industria o el gobierno establezca una explotación económica en sus territorios, deben obtener un beneficio, un porcentaje. La ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica hasta este momento
no establece ningún porcentaje de beneficio, es decir, cuánto de las utilidades que se va a llevar la empresa petrolera o la empresa gasera o la industria eléctrica será para los pueblos originarios. Algunos del PAN están diciendo que hay que establecer el 1%. Yo creo que lo justo sería establecer un 50% de beneficio para el pueblo originario. Y la tercera es el tema de los impuestos, de la fiscalidad. La ley de hidrocarburos habla de términos fiscales, es decir, los impuestos o las regalías, o como se vayan a llamar, se acuerdan entre las partes. El gobierno mexicano celebra un contrato y ahí se establece cuánto va a pagar cada empresa petrolera, gasera o eléctrica por concepto de la explotación de los recursos. Esto es totalmente contrario a la Constitución, porque la Constitución establece en el artículo 31, fracción cuarta, que cualquier tipo de contribución, sea un impuesto, sea un derecho, sea un aprovechamiento, es decir, todos los nombres técnicos que tienen las contribuciones deben preverse en una ley. No puede estar sujeto el pago de impuestos o de contribuciones a una negociación entre las partes. Los impuestos, las contribuciones deben estar previstos en leyes. Y además de estar previstos en una ley, la ley debe ser general, debe ser equitativa y debe ser proporcional. Si ustedes analizan bien los dictámenes, tanto el de hidrocarburos como el dictamen de la ley de la industria eléctrica, pues la finalidad de la reforma energética secundaria es casi la desaparición de Pemex y de CFE, y si no es la desaparición de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pues sí es reducirlos a su mínima expresión. Es evidente que si se aprueba esta reforma energética secundaria, Pemex y la compañía federal, la Comisión Federal de Electricidad, pues tenderán a desaparecer en el mediano plazo o en el largo plazo, ¿no? En no muchos años. Entonces lo que puedo decir en conclusión es que se trata de reformas secundarias pues totalmente contrarias al pueblo de México, que van a implicar no solamente el hecho de que las empresas transnacionales se lleven una tajada muy grande de la renta petrolera o de la renta energética de nuestro país. No solamente se van a llevar los recursos, sino que las empresas petroleras, gaseras y eléctricas van a ocupar territorios del país, territorios como si fuesen de ellas. Ellos tendrán sus propios guardias de seguridad, influirán en la determinación de quiénes son candidatos a las alcaldías, a las diputaciones, a las gobernaturas, etc. Tendrán una influencia determinante en la vida política, social y económica del país. Entonces, yo creo que no son buenas noticias para el pueblo de México en caso de que se apruebe en las próximas semanas o meses esta reforma energética, porque se trata de una reforma en donde todo el pueblo de México va a perder.